Bien, damos continuidad al estudio del libro de los Romanos. En esta ocasión nos incumbe o estamos entrando al capítulo 5 del libro de los Romanos. Ya habíamos hecho la división, en este caso estamos cerrando la división de la provisión gloriosa de la justicia de parte de Dios, específicamente en el capítulo 5. Ya estamos entrando al final de esta división que nosotros hicimos al principio, y estamos viendo aquí primero Adán, el primer Adán y el segundo Adán. Adán, ¿verdad? El primer hombre ser viviente, pecador, de condenación y muerte, y Cristo, la gracia y justificación y vida. Esta es la parte inicial del capítulo 5 de Romanos, y estaremos ahora tratando. Vamos de inmediato a entrar a la lectura. Javes, por favor, en lo posible lea el capítulo 5 en adelante, los primeros versículos, y luego lo iremos comentando. Dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Bien, aquí el apóstol Pablo basa la eficacia de la muerte de Cristo como expiación por el pecado humano en la unidad de la raza adámica. O sea, viene la salvación a través de Jesucristo. Dice, ¿cómo puede un individuo morir por mucho? Ya lo vemos en el versículo 6. Dice, ¿cómo puede un individuo morir por mucho? Una persona podría morir como sustituto por otras o por otra. Eso se puede aceptar, pero ¿cómo puede uno morir por millones de personas? Que es lo que dice aquí en el versículo 6, pero ya lo vamos a detallar más detenidamente. O sea, lo que Pablo hace es la comparación de que si Cristo vino y murió por muchas personas, por muchos, o sea, por todos, y en ese momento no eran su amigo, no éramos amigos de Cristo, éramos enemigos, estábamos fuera de los caminos de Dios. Si Él vino a morir por todos, ¿verdad? Él vino a morir por todos, o sea, él hace la comparación que una persona puede morir por un amigo, se ha visto eso. O sea, que una persona muera por un amigo, eso se ha visto.
Pero una persona que muera por todo el mundo y por sus enemigos, eso no. Ahí es la diferencia que hace Pablo. Pero antes de todo, yo quiero puntualizar el versículo 1, donde dice, justificado pues por la fe. Dijimos que ya estamos cerrando, ¿verdad?, la parte de la justificación. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un asunto de creer, de fe, como hemos dicho, y como puntualizamos y hemos puntualizado la importancia de Abraham y del padre Abraham, que su importancia está en la fe que tuvo en creerle a Dios. Entonces, la justificación es por la fe y esto trae como consecuencia tener paz con Dios, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es aquí un poco paradójico, porque Pablo le dice a los romanos que nosotros los cristianos, cuando estamos en Cristo, las tribulaciones, nos gloriamos en las tribulaciones. Estamos contentos. Aquí sigue diciendo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El que pide paciencia está pidiendo un combo. Si usted ve, tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. O sea, Entonces, los que quieren paciencia tienen que pedir tribulación. Bueno, para desarrollar la paciencia se desarrolla dentro de la tribulación y dentro de la prueba. Usted no puede desarrollar su paciencia si no pasa por la prueba y por la lucha, porque es muy fácil así. Esto es un ejercicio, es como que usted quiera tener un mollero, usted quiera ser fuerte, usted quiera ser fit, pero no quiere ir al gimnasio. Al gimnasio. Pero ¿cómo se va a medir esa capacidad que tú tienes de paciencia? Si mano no te prueba, a ver cómo tú la vas a asimilar. Sí, exacto, porque esa paciencia se desarrolla dentro de la tribulación y dentro de la prueba, es que Pablo le dice a ellos. Porque hay mucha gente que dice, yo quiero la paciencia de Job. Señor, dame la paciencia de Job. Ah, pero ¿y qué fue lo que pasó con Job? Job fue prueba que pasó. Fue un momento difícil que Job pasó. Job se vio en escasez. Job, si usted comienza a leer el libro de Job, a cualquiera se le va la paciencia. Y al final, al cabo, su misma esposa le dice a Job que maldiga a Dios y que se muera. Para el colmo. Porque su misma esposa le dice a Dios, a Job, oye, deja eso, esa paciencia, maldice a Dios y muere. Porque todo, y él no llegó a maldecir a Dios. Ahora, él maldijo el día en que nació, pero no llegó a maldecir a Dios. Entonces, la paciencia se desarrolla dentro de la tribulación y dentro de la prueba. Y algunos comentaristas dicen que esto viene dentro del combo o del paquete de la salvación. En el paquete de la salvación viene la prueba, viene la lucha. La gente cree que, bueno, ya yo tengo al Señor, ya no va a venir prueba. Ya todo va a ser positivo, bueno. Sí, sabemos que Dios está con nosotros, pero van a venir las pruebas, van a venir las luchas. Pero podemos salir airosos porque ya no confiamos en nosotros, sino que ahora confiamos en el que está con nosotros y el que dijo que estaría con nosotros, en el Espíritu Santo que Él dejó, el Señor Jesucristo dejó cuando Él fue ascendido a los cielos. La tribulación produce paciencia. Paciencia. Y la paciencia prueba. Ya dijimos, yo veo la paciencia como en el medio de estas dos personas. De prueba, tribulación y prueba. Y
y en el medio está la paciencia. Dice, y la prueba, esperanza. O sea, cuando usted pasa por todo esto, eso es como un collar de piedra, ¿verdad? Está, podríamos decir, tenemos en ese collar, tenemos la tribulación, tenemos la paciencia, tenemos la prueba y tenemos la esperanza. Al fin y al cabo, llegamos a la esperanza. O sea, es como una escalera, podríamos también decir, que vamos pasando, que vamos escalando. Dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque cuando todo aquel que pone su vida en el Señor Jesús, que espera en el Señor, dice, lo que miraron a Él no fueron avergonzados. El que mira al Señor no es avergonzado. Ahora, todo tiene su tiempo en este camino. Hay tiempo de amar, hay tiempo de aborrecer, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de buena, hay tiempo de mala, hay tiempo de abrazar, hay tiempo de atenerse, de abrazar. Y todo en este camino tiene su tiempo. Entonces, cuando hay esperanza, cuando estamos dispuestos a poner nuestra vida en el Señor Jesucristo, al fin y al cabo hay una esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza mantiene. La esperanza viva de que un día, como así Job tenía esa esperanza, él dijo, aunque me matare, oiga lo que dijo Job, aunque me matare, esperaré en él, confiaré en él, en el Señor Jesús. Porque aún hecha mi carne, aún del polvo, veré la grandeza del Señor. Entonces, esa esperanza nos mantiene y nos sostiene de pies. La esperanza en Cristo. Gloria al Señor. El 6 es lo que habíamos ya indicado ahorita, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Un justo morir por todos los impíos. Claro, como dice Romano, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había salvación para el hombre. No había oportunidad para el hombre. Bien, vino la ley, pero por la ley la gente no pudo salvarse. Por eso vino Jesucristo a morir una sola vez y para siempre. Y una sola vez para todo. Hay gente que cree que Jesucristo está muriendo todos los años, en abril. Y hay gente que nada más piensa y reflexiona en la Semana Santa. No es así, no es así. Jesucristo murió una sola vez, hace más de 2000 años. Ahora esa sangre está vigente. Esa reacción de la sangre todavía sigue vigente. Si usted entiende, ¿verdad?, que murió por usted y usted acepta a Jesucristo, como dice su palabra, si confiesa con tus labios que Jesucristo es el Señor y lo cree en tu corazón, dice el Romano, serás salvo. Entonces, ese sacrificio fue una sola vez. Un justo por todos los impíos, por todos que estábamos descarriados. Recuérdese que por Adán, el primer Adán, entró el pecado. Pero por el segundo Adán entra la vida. El hombre tiene la decisión de vivir para siempre, porque el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para que tenga vida eterna en el huerto del Edén. El hombre no iba a morir. Ahora, ¿cuál fue el consejo? ¿Cuál fue la observación que Dios le hizo al hombre? Que no coma del fruto, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte.
La paga del pecado es muerte. Y dice su palabra, más la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, la herencia de Adán es muerte, más la herencia que nos da Jesucristo es vida. Es vida eterna en Cristo Jesús. Ciertamente, apenas moriría alguno, ya lo dijimos, por un justo. O sea, usted como por un amigo suyo. Oye, cualquiera, mucha gente ha dado su vida por un amigo. Han defendido a su amigo. Por un soldado en el ejército. Por un soldado, por cuidar a un soldado. Por defender a un soldado. Porque cuando el soldado cae en una batalla, el compañero está en la obligación de rescatarlo. No lo puede dejar en la batalla. Y por eso vemos que en película lo vemos, pero es así. Es un honor para ellos, en medio de la balacera y de la guerra, ir a rescatar a su amigo y exponer su vida a morir también. Meterse a donde tenga que meterse para salvar a su amigo. Y hemos visto mucha gente que son héroes, que exponen su vida por otros. Y hay gente que ha muerto por otros. Pero por un amigo, ¿verdad? Y es la comparación que aquí dice Pablo. Por un justo, ¿verdad? Con todo, pudiera ser que algunos sí osa morir por el bueno. Claro. Nosotros, como seres humanos, tenemos esa decisión, tomamos muchas veces esa decisión. Mire, por un bueno, por una persona importante, por una persona que valga la pena. Usted dice, yo meto la mano por eso. Es más, pongo mi cabeza, dice, pongo mi cabeza por eso. Claro, es obvio. Pero la comparación que hace Pablo aquí, dice más, Dios muestra su amor, es tanto su amor, es tan grande el amor de Dios, es tan grande el amor de Dios que hace una demostración. Es tan grande la demostración de Dios que hace el ejemplo, da el ejemplo, porque no es palabra. Hay mucha gente que de palabra te compran. De palabra te dicen todo, pero cuando viene la realidad, cuando hay que ir a los hechos, no aparece. No aparece. Te aman de palabra, te dicen todo de palabra, pero cuando tiene que hacer un sacrificio por ti, no aparece. Entonces, Dios amó tanto al mundo, dice que dio a su Hijo unigénito. La muestra más grande de amor es desprenderse de su Hijo unigénito. Desprenderse de Él mismo, como quien dice, porque es el misterio tan grande que Él era Dios. Jesús era Dios, era Él mismo. Es como quien dice, yo mismo voy a rescatar al hombre. Y viene en forma de su Hijo Jesucristo. Y viene a morir. A morir no como cualquiera. No fue que lo chocó un carro y murió. No fue que se murió enfermo ni nada por el estilo. Murió como el peor ladrón. En el lugar de Barrabás. Fue que vino a morir. Ese fue el lugar que le dio el hombre. Prefirió a Barrabás. O sea, Barrabás era más bueno para ellos que Jesucristo. Y esto nos hace a nosotros ver el gran amor de Dios para nosotros. No fue un amor de palabras, sino un amor de hechos. El que ama demuestra que ama. Si nada más te lo dice con palabras, y no lo demuestra con hechos, no hay afinidad. Entonces el Padre tiene la afinidad. Lo demuestra con hecho. El amor es hecho. El amor no solamente palabras. Palabras bonitas pueden aparecer, pero el amor se demuestra con acciones, con testimonio. Y eso fue lo que hizo Dios para con nosotros. Que su Hijo Jesucristo vino a morir aquí, en la cruz del Calvario, como dice Pablo. Ciertamente, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más,
Esta comparación también aquí es muy importante. Si siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros. Ahora, cuando aceptamos la sangre de Jesucristo, somos limpios y purificados por la fe que tenemos en Él. ¿Cuánto más ahora que somos hijos de Dios? ¿Cuánto más ahora que vivimos en la casa del Padre? Que estamos dentro del camino. Es la comparación que hace el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, ahora que estamos dentro del propósito de Dios, ahora somos salvos de la ira. Somos salvos del juicio. ¿Cuántas cosas no haría el Padre ya cuando uno viene y entra al propósito de la salvación, acepta a Jesucristo como su Salvador? ¿Qué no haría el Padre por ti? Si hizo cuando éramos malos, si hizo cuando estábamos perdidos, ¿qué no haría el Padre por ti, por mí? Ahora cuando estamos dentro del camino de la salvación. Ese es algo muy, muy importante. Gloria al Señor. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es la conclusión de este pasaje aquí. Y entramos en la parte de Adán y Cristo. Ok, vamos a leer del versículo 12 en adelante. Romanos 5, Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno o muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, por ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para la justificación. Si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación, que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí, ya habíamos comentado, ¿verdad?, la importancia de Adán y Cristo, la comparación que hace el apóstol Pablo aquí. Dice, el pecado entró al mundo por un hombre. Por un hombre, ¿verdad? Adán cuando pecó, falló al Señor, falló a Dios por el mandato que le había dado, ¿verdad?, de que no comiera. Y el hecho del pecado no fue el que comiera, sino el desobedecer. Es la desobediencia. El pecado es la desobediencia. El pecado en sí no es el hecho. No es el hecho. Lo que Dios no le agrada es la desobediencia. Cuando la persona no obedece
los mandamientos, no obedece la escritura, no obedece el mandato de Dios, ahí comienza el pecado. Por un hombre entró el pecado. Por la caída de Adán, el pecado fue reinante, ¿verdad? Y tuvo poder activo y logró entrar en la raza humana. Todos nacemos, como decimos, con el pecado original. Es que como que lo traemos de nacimiento. Todo el de sangre roja. Todo el que nació después de Adán y Eva trae ese pecado. Conlleva esa maldición del pecado. La persona dice, bueno, yo no soy pecador porque yo no hago lo malo. No, no es porque usted no haga lo malo, porque usted haga lo bueno. Usted no es pecador ni deja de serlo porque usted haga lo malo o lo bueno. Es que primero tenemos que reconocer. Mire, reconocer es lo que hizo aquel hombre que estaba a la derecha cuando Jesucristo estaba muriendo. Él reconoció, ¿qué reconoció él? Que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y por eso en eso radica la salvación del hombre. En reconocer de que Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Él asumió todos nuestros pecados. Por usted, por mí. Aunque no ha matado, no ha violado, no ha hecho esas cosas grandes. Quizás usted dice, no, yo no hago nada de eso. No. Es que todo nacido de mujer, para entrar al cielo, si quiere ir al cielo, tiene que reconocer el valor de la sangre de Jesucristo que vino a morir por usted, por mí, y reconocer que lo necesitábamos, porque entonces usted dice, no, yo no lo necesito, yo no he pecado, usted le está diciendo, a Jesucristo le está diciendo, usted vino a morir de balde, usted no vino a morir por mí, no era necesario. Si no hubiese sido necesario, Él no viene. Pero tal como hemos hablado ahorita, fue por amor. Fue la demostración del Padre al hombre. La demostración del Padre al hombre fue enviando a su Hijo para salvarnos de nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros reaccionamos, sabemos que tenemos que hacer esa decisión en la vida. Y todo aquel que no hace una decisión y no pone a Jesucristo como su Salvador, no reconoce que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarlo, no puede tener los beneficios de la salvación de Jesucristo, incluyendo la vida eterna, que es el gran beneficio. Porque todo aquel que acepta a Jesucristo aquí en la tierra comienza a ser beneficiado. Usted sabe lo bueno que es usted vivir una vida en paz con Dios, sabiendo que usted está haciendo lo que Dios quiere que el hombre haga. Caminar, ahorrarse su dinero, utilizar su dinero bien. No. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo me beneficio yo caminando el camino de la salvación con Jesucristo? Por ejemplo, cuando una persona anda en los caminos del mundo, hay gente que gasta todo su dinero en bebida, en romo, parranda, mujeres, vicios. Pero el mero hecho de usted reconocer a Jesucristo como su Salvador, cambia su vida, su forma de vida la cambia. Ahora lo que usted gastaba en cosas innecesarias, lo toma para cosas importantes. Lo toma para la salud. Su salud cambia. Porque, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo mejor para el hombre, incluyendo la salud. Dios está interesado en la salud del hombre. Entonces, todo lo que está ahí escrito, todo lo que es mandamiento de Dios, lo que está en la Biblia, es para bien del hombre. ¿Entiendes? Entonces, Adán entra a la muerte, Cristo entra a la vida. Cambia el panorama completo. Así que el pecado y la corrupción entraron en el corazón de Adán, transmitió el pecado a través del flujo de la vida de la raza humana. Se corrompió toda la humanidad de ahí en adelante. Ahora todo ser viviente nace en el mundo con una
predisposición, o sea, trae el pecado y la maldad. Pero nos vamos al otro extremo. Pablo no explica cómo se transmitió el pecado de Adán a sus descendientes. Tampoco dice que toda la humanidad está presente en Adán y participó de su pecado y por lo tanto heredó la culpa de Adán. En ninguna parte dice Pablo que Adán fue la cabeza de su descendiente y que su pecado le fue atribuido a ellos. Todos son culpables delante de Dios a causa de su propio pecado, porque todo pecaron, tal como dice su palabra, por cuanto todo pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que pasa es que traemos ese mal y nos inclinamos a ese lado. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es el regalo de Dios, es vida eterna. Entonces, así como la transgresión de uno vino a la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Por qué? Porque dice su palabra que cuando creemos en Él tenemos vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora en adelante, el hombre después de Cristo tiene toda la puerta abierta. Solamente es una decisión de cada uno, de aceptar esa salvación. Y ya para terminar, aquí estamos en este capítulo concluyendo la parte de la justificación del hombre, como dijimos, y viendo, ¿verdad?, la justificación a través de la fe, a través de la fe en Jesucristo. Hablamos de justificación, de salvación. De ahora en adelante, del capítulo 6, en adelante estaríamos hablando y entrando en lo que es la santificación. Justificación, salvación, y ahora vamos entrando a la santificación, cuando dice muerto al pecado, que es el capítulo 6, que nos atañe en la próxima ocasión. Así que damos gracias al Señor por este capítulo tan precioso, de tanto amor, en la cual vemos el amor del Padre reflejado para la humanidad y vemos, ¿verdad?, la posibilidad de la salvación a todos los niveles, a todo el hombre y a toda criatura. Dios le bendiga, Dios le guarde, y denos seguimiento en la próxima ocasión con el capítulo 6 de este maravilloso viaje de la epístola a los romanos. Dios le bendiga.